Hola. Bueno, Ahí les sí. damos las bienvenidas a todos los que están conectados el día de hoy. Vamos a comenzar con esta actividad. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es María José Fuentes, formo parte del equipo de Working Place. Y bueno, les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo al segundo curso de este increíble ciclo de actividades que hemos desarrollado con el apoyo de Corfo. Estos cursos corresponden a la etapa 4 y 5 del viaje del emprendedor. ¿Y qué es esto? Es una metodología para emprendimientos que permite aumentar la probabilidad de éxito de tu proyecto a través de la relación con el ecosistema. El tema que hoy vamos a revisar junto con Amalia, quien pueden ver, es Directorio 1, entregado a ustedes a través también de la plataforma eLearning Aprende, donde también podrán descargar posteriormente a lo que veremos hoy la presentación del curso. También haremos juntos, que es muy importante, una evaluación de lo que hoy vamos a aprender para que nos acompañemos y podamos obtener el certificado de este curso de inmediato. Eso es lo más importante, conocer que vamos a realizar este curso en que nos va a exponer Amalia, pero la gracia es que hagamos juntos la evaluación, que va a ser súper sencilla, para que podamos obtener de inmediato nuestro resultado y ello nos permita ser validados posteriormente en la plataforma de Corf. Vamos a ver si podemos compartir en pantalla una imagen que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con un código QR. ¿En qué consiste este código QR? Nosotros como equipo de Working Place tenemos habilitado un WhatsApp en el cual nosotros vamos contestando las dudas y consultas que puedan tener todos aquellos que vayan realizando los cursos. Dudas referente a las fechas, referente a cómo realizar evaluaciones, consultas directas a los relatores, etcétera. Así que ahí lo vamos a dejar unos minutitos. Este es un código QR que los va a llevar directamente al WhatsApp del grupo, de todos los estudiantes que están viendo los cursos, porque bueno, comentar que estos son 16, estamos en el segundo, la semana pasada ya tuvimos el primero, plan de expansión 1, y ahora estamos con directorio 1, así que ahí saquen fotito al código QR, que igual vamos a ir mostrándolo durante el desarrollo de la actividad. Ya, así que muchas gracias ahí por mostrarlo. Ya estamos todos conectados y vamos a comenzar con la actividad que tenemos hoy, que es lo que nos convoca a todos los que hoy están conectados. Como pueden ver en pantalla, estamos con Amalia Gutiérrez. Ella es abogada asociada de Flores y Acevedo. Ella cuenta con un postítulo en legislación laboral en la Universidad de Concepción, asociada a área corporativa y financiera también. Así que Amalia, te damos la bienvenida, te agradecemos por estar con nosotros. Hola María José, muchas gracias por la presentación. Súper. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente aquí con los amigos de Working Place en este programa del viaje del emprendedor. Ya estamos en la cuarta etapa. Me tocó Sí. acompañarlos cuando estábamos en la etapa 2. En esa Sí, ocasión vimos todo el tema de la constitución de las sociedades, el sistema que hay en Chile, los dos sistemas, el tradicional y el de empresa en un día. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la administración de las compañías. perfecto. Eh, Mi interés es que puedan comprender ciertos conceptos para poder llegar a tener un buen sistema de administración en la sociedad que ya cada uno ha constituido en esta etapa del programa. Súper. ¿La evaluación cómo está? ¿Muy difícil para todos los que nos van a ver? No, Ah, bien. no, la hice con cariño. Espero que Súper. todos la puedan responder y aprueben. Estupendo. Mientras Amalia entonces nos comparte pantalla ahí para probar, reiterar, este es un curso, la idea es que lo podamos ver ahora mismo en vivo y luego hagamos la evaluación en conjunto con el fin de, tenemos esta evaluación y quienes aprueben va a ser muy importante. Pueden ingresar su código en la plataforma Corfo y vamos a explicarle para que quede validado dentro de la gama de esta malla de cursos del viaje del emprendedor. Ahí podemos ver en pantalla sin dificultad, a ver si puede quedar a pantalla completa, Amalia, para yo retirarme. Perfecto. Así que nada, los dejo con Amalia Gutiérrez. Muchas gracias. Súper. Dale. Muchas gracias, María José. Bueno, ¿quién soy? Comencemos el viaje. El día de hoy, entonces, vamos a comenzar hablando de las sociedades. Sociedades en general. Tenemos que introducirnos un poquito en el tema de sociedades para poder hablar acerca de la administración de las mismas. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué se entiende por sociedad? ¿Qué es una sociedad? ¿Cuáles son los tipos societarios que existen en nuestro país? Y también vamos a ver a la hora de elegir un tipo societario según el negocio que yo
realizo, qué factores tengo que revisar, evaluar. Ahí vamos a ver que hay una serie de factores, de índole estructural, laboral, tributario, entre otros. ¿Ya? Eso es lo primero. Y ahí también vamos a revisar el tema de la forma de administración de cada tipo societario en particular. Posteriormente vamos a hablar acerca de este concepto de gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Es un concepto bastante amplio y viene en el fondo, abarca todas las relaciones entre los distintos participantes de las compañías. Acá vamos a ver en particular el directorio como órgano de administración. También vamos a hablar acerca de las juntas de accionistas, qué son, cuáles son sus requisitos para funcionar. Veremos también el tema de los deberes de los directores. Y acá también vamos a hablar un poquito acerca de la responsabilidad de los directores, tema que generalmente está bastante en la palestra, por algunos casos que están mediáticamente, generalmente salen en las noticias. Y en relación a lo mismo, vamos a ver cuáles son los pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de un directorio, cuáles son estos 3 pilares que resultan necesarios para que el directorio como órgano de administración funcione de forma correcta. Y por último, en relación a lo mismo, vamos a ver la existencia de los llamados comités voluntarios. ¿Qué es un comité voluntario? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo voy a constituir? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué requisitos de funcionamiento va a tener? Y lo principal es qué busca, qué voy a lograr con tener un comité voluntario. Luego vamos a seguir hablando acerca de las buenas prácticas corporativas. Este concepto de buenas prácticas corporativas es un concepto también bastante amplio que está bien en boga, es muy utilizado y abarca una serie de elementos, desde el cumplimiento normativo, pasando por el tema ético, por el tema ambiental, por el tema de responsabilidad social empresarial. Y acá lo fundamental es que da foco en la forma en que se realicen las cosas más que el resultado mismo. Eso le genera un valor especial a las empresas. Y para finalizar, les voy a hablar un poquitito de este concepto de compliance. El compliance que se adopta por las empresas hoy en día. En particular vamos a hablar acerca del cumplimiento normativo y por qué esto tiene implicancia en el buen manejo del gobierno corporativo. Es decir, de qué forma el gobierno corporativo, al tener un cumplimiento correcto de las normas, está generando una ventaja comparativa respecto a las otras empresas. Ya. Partamos entonces con el tema de la sociedad. Como les dije, antes de irnos, paso mi perrito para atrás, antes de irnos al detalle de la administración propiamente tal, que es el fondo de este curso, la idea es que comencemos y nos introduzcamos un poquito en el tema de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad está definida, tiene una definición legal, un concepto jurídico ahí, que dice que es un contrato en el que 2 o más personas estipulan poner algo con miras a repartirse entre sí los beneficios que ello provenga, y otro elemento importante es que la sociedad, al constituirse de esa forma, va a constituir una persona jurídica distinta a los socios que la componen, ¿ya? Ahí tenemos el primer elemento, que tenemos un concepto jurídico de la sociedad. Pues bien, ¿qué ocurre? Generalmente el concepto de sociedad, así entendido, este concepto legal, la gente tiende a confundirlo mucho con el concepto empresa, ¿no es cierto? Es algo que generalmente ocurre. Se utiliza de forma indistinta, empresa, sociedad, pero acá tenemos que hacer una diferenciación entre la empresa y la sociedad. La empresa como tal, tenemos que tener claro que lo que genera es una unidad
es una unidad donde convergen ciertos factores de capital y de trabajo, por ejemplo, que buscan un beneficio económico para el desarrollo de una actividad, ¿ya? Es un concepto distinto al concepto de sociedad. La sociedad es la forma en que nosotros vamos a organizar una empresa y que conlleva además su forma de gobierno y demás órganos que correspondan. Las empresas, por su parte, como para seguir con la distinción, en nuestro país nosotros las clasificamos según el tamaño, tenemos grandes empresas, también tenemos las llamadas pymes, y además las empresas las podemos clasificar según el sector en el que desarrollan su negocio. Así tenemos aquellas empresas del sector primario que vienen a realizar labores más bien de índole industrial. Luego tenemos del sector secundario, que son empresas que desarrollan temas más bien vinculados como a la construcción, manufactura. Y luego tenemos empresas de índole terciaria que realizan más bien servicios. Como les decía, la sociedad como tal lo que viene a hacer es a organizar a la empresa. Entonces, ya quedó claro cuál es el concepto, cuál es la diferenciación con empresa, y ahora vamos a ver este otro elemento fundamental de la definición que dice que gozan de personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sociedad constituida va a ser distinta a los socios que la componen. Que tenga personalidad jurídica quiere decir que es un ente capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones. Este punto en particular tiene relevancia con otro tema que vamos a ver más adelante, que es lo de la ley 20.393. ¿Por qué? Porque el año 2009 entró en vigencia esta ley que viene a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué pasó? La entrada en vigencia de esta ley obviamente causó harto revuelo, porque nosotros en general siempre hemos entendido que las personas naturales son las que responden de los delitos, ¿no es cierto? Porque somos seres pensantes, capaces de tomar decisiones, de ejecutar actos. Ahora bien, con la entrada en vigencia de esta ley, acá ocurrió un quiebre en ese sentido, porque se reconoce que las empresas igual van a ser responsables y van a recibir sanciones por ciertos actos que cometan. Ahora, obviamente no vamos a enviar a la sociedad a la cárcel, pero hay otras sanciones que se le aplican, como por ejemplo multas, prohibición de celebrar actos con el Estado, o la más grave de todas, que es la disolución. Entonces, con esos tres conceptos claros de la sociedad, ahora vamos a ver qué sociedad elegir. Yo entiendo que ustedes ya en la cuarta etapa del viaje del emprendedor, la gran mayoría tiene sus sociedades ya armadas, pero todo esto va de la mano como un aspecto introductorio para que podamos llegar a hablar luego de la administración propiamente tal. En nuestro país tenemos distintas formas de asociación. Tenemos sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, sociedades anónimas, dentro de otras. Hice hincapié en estas tres porque son las principales y más utilizadas. Ahora, primero que todo tenemos que hacer una clasificación entre las llamadas sociedades de personas y las sociedades de capital, ¿ya? Las sociedades de personas son aquellas que, como su nombre lo dice, interesa la persona que forma parte de la sociedad. Por lo mismo, acá hay un elemento relevante, que es que la entrada o salida siempre tiene que ser validado y autorizado por todos los socios de la compañía. Y dentro de este tipo tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. En cambio, en contrapartida de esto tenemos las llamadas sociedades de capital, como lo son acá tenemos la sociedad por acciones y la sociedad anónima. En las sociedades de capital son aquellas en que prima el concepto de la libre cesibilidad de las acciones. Esto quiere decir que lo fundamental acá es que los accionistas pueden de forma libre y fácil comprar y vender acciones,
salvo que existan ciertos pactos que más adelante vamos a conversar. Pero esa es la principal diferencia entre las de capital y las de persona. Ahora voy a ahondar un poquito en la sociedad por acciones, que dentro de los tipos societarios que generalmente vemos con los emprendedores, este es por lejos el tipo societario más elegido, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero presenta una primera característica que la hace bastante especial. Este tipo societario, las sociedades por acciones, tienen la particularidad de que pueden ser constituidas por una sola persona. Esto, obviamente, es toda una novedad, porque como lo dijimos anteriormente, las sociedades, cuando las definimos, decíamos que es un contrato en el que dos o más personas estipulan poner algo en común. Entonces acá ya tenemos que esta especialidad, esta característica especial y diferenciadora de las demás sociedades, que es que puede ser constituida por una sola persona. La segunda característica de las sociedades por acciones es que acá prima la libre cesibilidad de las acciones. ¿Qué quiere decir? Lo que ya dijimos, la libertad en comprar y vender sin tener necesidad de que los demás accionistas tengan que opinar. Y ahora, en cuanto a la tercera característica de las sociedades por acciones, tenemos que, en cuanto a la administración, parece que estoy como con un poquito de retardo en el internet. Bueno, y la tercera característica en cuanto a la administración de las sociedades por acciones presenta la particularidad que puede tener la administración a través de un administrador estatutario o bien a través de un directorio. La ley en este caso introdujo a este tipo societario la posibilidad de que los socios puedan definir en los estatutos elegir este tipo de administración que corresponda. Eso. En conclusión, podemos decir que la sociedad por acciones es una sociedad de capital, la cual, si bien recoge elementos de la sociedad anónima, goza de una gran flexibilidad, la cual hoy en día la hace bastante conveniente en comparación a las demás. En segundo lugar, tenemos la sociedad anónima. Las sociedades anónimas cerradas son un tipo societario que tiene una regulación legal bastante rígida, reviste una mayor complejidad, y esto lo vemos, por ejemplo, en el tema de la administración, en donde la forma de administración está indicada expresamente por la ley y recae en un órgano denominado directorio. En este punto no vamos a ahondar mucho más, lo vamos a ver más adelante en detalle. Y por último, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada. Como les dije anteriormente, este tipo societario es una sociedad de personas, priman las personas, tiene ciertas características especiales, como por ejemplo, en caso que queramos realizar una modificación estatutaria, tienen que estar todos los socios de acuerdo, lo mismo para las compraventas de derechos sociales, y en relación a la administración, en este tipo societario, la administración recae en un administrador estatutario, ¿ya? Pero también podemos tener una figura que veremos más adelante que se denominan directorios consultivos. Otra particularidad de este tipo societario es que no requieren la celebración de juntas, a diferencia de las sociedades de capital. Amalia, estamos en la... Ahí está, parece que estabas pegada. La lámina que vemos ahora es factores a considerar, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí. Dale, Amalia. Avanzando. Está un poquito, es que está como con un poquito de lentitud mi internet. Ah, no, no te preocupes. Muchas gracias. Ya. Ahora bien, en cuanto a los factores que vamos a considerar a la hora de elegir el tipo societario
ideal para desarrollar mi negocio. ¿Qué voy a ver? Tengo factores de índole estructural, factores de gobierno, tributarios, laborales y estratégicos. En cuanto a los primeros, a los factores estructurales, acá cobra relevancia entender que, a ver, nosotros al momento de constituir una sociedad, lo estamos haciendo, uno, con la idea de profesionalizar, ¿no es cierto?, el negocio. Pero también lo hacemos con la idea de separar patrimonio. Separar el patrimonio que va a tener la compañía del patrimonio mío, personal. Eso es uno de los principales aspectos fundamentales a la hora de constituir una compañía. Voy a separar patrimonio. Y de la mano de eso mismo va a ir el tema de la disminución de riesgo y de disminución de responsabilidades. Vamos a limitar riesgos y responsabilidades. Por otro lado, en cuanto a la accesibilidad de derechos o acciones, acá me remito a lo que ya hablamos. Es decir, si yo voy a constituir una sociedad donde realmente me interesan los socios con los que me estoy asociando, como lo sería en una sociedad de personas, acá tengo que tener presente que no va a primar la libre accesibilidad a los derechos. Es decir, el día de mañana yo quiero vender mi participación societaria y quiero que ingrese otra persona a la compañía, voy a necesitar la autorización y el acuerdo de los demás. No prima en este tipo societario la libre accesibilidad, a diferencia de lo que ocurriría, por ejemplo, en una sociedad por acciones, donde yo voy a poder libremente, a no ser que exista algún tipo de pacto especial, vender mi participación, invitar a otras personas a participar, sin inconveniente. Y por último, tenemos el tema de la autonomía estatutaria. Este concepto de la autonomía estatutaria es un concepto propio de las sociedades por acciones. ¿Qué implica? Implica, tal como dice su nombre, autonomía de la voluntad. Las partes pueden incorporar en los estatutos de este tipo societario ciertos elementos o cláusulas que están elegidas por ellos libremente. Es así como habíamos dicho anteriormente, que en las sociedades por acciones, los accionistas pueden elegir tener un administrador estatutario o bien un directorio. Es decir, acá prima la autonomía estatutaria. Otros factores a considerar, tenemos los factores, por ejemplo, tributarios, factores laborales. Estos en particular ahondan más en estructuras más complejas societarias, pero también tenemos factores estratégicos, operacionales, financieros, de cumplimiento normativo, de riesgo, y lo que nos convoca a nosotros el día de hoy, los factores de gobierno. A la hora de elegir el tipo societario, tenemos que también considerar ciertos factores de gobierno que tiene tal o cual sociedad. Por ejemplo, en la sociedad anónima, la administración va a recaer en un directorio. Y también voy a tener la obligatoriedad de celebrar ciertas juntas con la periodicidad que indica la ley. Ya tengo ciertas obligaciones que cumplir con esos tipos societarios. Entonces, al momento de elegir, lo tengo que tener en consideración. La sociedad por acciones, por su parte, sabemos que la administración, yo puedo elegir si quiero tener administrador o directorio. Está en base a la autonomía de la voluntad, puedo yo determinar qué es lo que quiero, si quiero tener la responsabilidad de llevar un directorio o no. Y por último, en la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos por regla general los administradores estatutarios, pero además, como veremos después, tenemos también el concepto de directorio consultivo. Pues bien, la realidad es que entonces por un lado tenemos ciertas sociedades que exigen una forma de administración, como lo serían las sociedades anónimas, donde sabemos que es la ley que nos exige tener un directorio, pero también tenemos otros tipos societarios donde tenemos la posibilidad de elegir. Ya tenemos entonces claro
qué es la sociedad y los principales tipos societarios y los principales factores a la hora de elegir. Ahora nos vamos a ir entonces de lleno a este segundo punto que es súper importante, que es el gobierno corporativo. Ahí. Bueno, el gobierno corporativo es un concepto que, como les dije anteriormente, es bastante amplio y implica todas las normas, procesos o procedimientos que regulan el funcionamiento de los órganos de gobierno de una compañía. Es decir, se viene a establecer y regular las relaciones que existen entre la junta, entre el directorio, entre los socios y el resto de las partes interesadas de una sociedad. Estipula además las reglas por las cuales se va a regir el proceso de toma de decisiones de una compañía para de este modo siempre generar el valor agregado. Ya. El primer elemento que vamos a conversar el día de hoy es el directorio. El directorio de una sociedad es... Ups, se me adelantó una. Sí, no te preocupes, Amalia, estamos aquí mirando, mirando. Ahí sí. ¿Se ve bien? Sí, hay que ponerlo pantalla completa, pero y listo, se vería. Dame un segundo. No te preocupes. Ahí estamos. Ahí se Después de ve. nuevo el otro. Sí, se adelanta, no, no te preocupes. Sí, Acomódala me mientras, adelanto. como tenga que ser. Mientras Amalia hace ahí los ajustes, les vamos a recordar que estamos en este curso de Directorio 1 y que lo más importante es que pongan mucha atención porque posterior a él vamos a hacer preguntas y respuestas para que las vayan colocando en el chat y vamos a cursar juntos la evaluación para que podamos optar a la certificación. Así que ahí, para que pongan mucha atención y sus Lo preguntas las voy, pueden ir dejando. lo voy a dejar así, no Ya, sé perfecto. si, porque se me cambia. Avanza, dale, no te preocupes. De todas maneras, la presentación va a estar luego en la plataforma y prende como curso. Ahí la pueden ver con más detenimiento. Dale Sí, nomás. se las dejé ahí para que la puedan ver. Perfecto. Bueno, entonces el primer elemento que vamos a hablar es acerca del directorio. ¿Qué es el directorio? El directorio en una sociedad es aquel órgano que la va a representar, tanto judicial como extrajudicialmente, para que las compañías puedan cumplir sus objetos sociales y esté investido de todas las facultades que la ley le entrega. Lo importante es que es un órgano necesario, es permanente, es colegiado. ¿Qué quiere decir que sea colegiado? Que no puede tener menos de 3 integrantes. Tiene que tener un número invariable y acá la importancia de la composición es que el directorio de las sociedades puede estar compuesto por socios, por terceros o por ambos, ¿ya? Lo más fundamental es que las personas que componen el directorio sean capaces de agregar valor con su participación a la toma de decisiones estratégicas de las sociedades, es decir, que conozcan el negocio, que tengan la capacidad de poder ser un valor en la toma de decisiones. Acá ocurre un tema con el tema de los directorios. En base a lo mismo que les hablaba antes de esta posibilidad de que las sociedades, por ejemplo, por acciones puedan elegir tener o no directorio,
En muchas ocasiones se constituyen directorios casi que por moda hoy en día, pero no le toman el peso o la relevancia que implica. En el fondo tenemos una serie de cosas que cumplir, de requisitos legales, y la verdad, la utilidad tiene que ser eficiente y real. Entonces, ese es un punto igual a considerar. Hoy en día, el directorio, si se va a constituir en una compañía, tiene que funcionar efectivamente. Otro punto es que el directorio, en cuanto a la designación del directorio, bueno, la designación del directorio se realiza por la junta accionista. Más adelante vamos a hablar de las juntas con un poquito más de detalle. Lo importante es que la junta accionista que va a designar al directorio se tiene que dejar constancia en el acta, y posteriormente se va a celebrar la sesión constitutiva de directorio, sesión que por lo demás tiene que ser reducida a escritura pública. En cuanto a los miembros del directorio, titulares, suplentes y la posibilidad de remuneración. La ley dice que se podrán designar también directores suplentes, los cuales tienen que ser el mismo número de los titulares, ¿ya? Estos directores suplentes se les reconoce la posibilidad de participar siempre en las sesiones de directorio, pero solo con derecho a voz. Pueden opinar, pero no tienen derecho a voto. Solo tendrán derecho a voto una vez que los titulares les afecta alguna causal de vacancia o impedimento, ¿ya? Otro punto, y que dice relación con la posibilidad de remunerarlos, los directores pueden ser remunerados, y en tal caso, en caso que se decida remunerarlos, la cuantía es determinada por la junta de accionistas. Ellos van a determinar bajo qué criterios dejar con remuneración a un director o no. En cuanto a la duración, la renovación y la revocación de los directores. A ver, la renovación, es decir, el cambio del directorio en sí, será total y se va a efectuar solo una vez que hayan terminado o finalizado con su periodo. En ningún caso el periodo de los directores puede ser mayor a 3 años. Los directores, sin embargo, a pesar de que tienen este tope de 3 años, pueden ser reelegidos de forma indefinida, a no ser que los estatutos se acuerde lo contrario. Ahora, si es que los estatutos nada se indica, se va a entender que el directorio se va a ir renovando siempre año tras año. Esto es un tema que se ve en las juntas ordinarias de accionistas, y generalmente se renueva en la gran mayoría de forma anual. Ahora, otro punto relevante y que dice relación con la revocación es que el directorio solo va a ser revocado en su totalidad. Es decir, vamos a revocar completamente a la totalidad de los directores, no de forma individual, ¿ya? El quinto punto de las características que estamos hablando acerca del directorio es en cuanto a las sesiones de directorio. ¿Qué son las sesiones de directorio? Son las reuniones que se van a celebrar con la periodicidad que se indique en el estatuto, en las cuales se va a constituir por la mayoría absoluta de los directores que se establezcan, y los acuerdos también se van a adoptar por la mayoría absoluta. En caso de existir empate, va a dirimir el voto del que preside. Acá cobra importancia la permanente sugerencia de que los directorios sean compuestos por números impares, también, en relación a eso. En cuanto al funcionamiento, a ver, en términos súper prácticos y operativos, los directorios en épocas normales sesionan todos los miembros del directorio, se levanta un acta, el acta la lleva el secretario del directorio, esto se lleva en un libro, que es el libro de actas, y se deja constancia de los acuerdos, y es así, ese es el funcionamiento corriente.
Hoy en día, ¿qué ocurre? Hoy en día con la pandemia ha surgido la necesidad de tener que celebrar los directorios por medios electrónicos, como por ejemplo Skype y cosas así. Lo bueno es que nuestra legislación sí considera esta posibilidad y con tal que se pueda acreditar que los directores que no están presentes se encuentran comunicados de forma permanente y simultánea por algún medio tecnológico autorizado. ¿Y qué pasa con aquellos que participan de esta forma? El presidente y el secretario van a certificar su asistencia por este medio. Como les decía, todas las deliberaciones, los acuerdos que adopte el directorio se llevan en un libro de acta. La ley dice que puede ser por cualquier medio con tal que pueda asegurar la intercalación, impedir la intercalación de las hojas. Por eso generalmente los libros de directorios son estos libros de actas que son como foliados y empastados, ¿ya? Lo relevante es que la persona que lo lleve, que es el secretario, tiene que velar porque el libro se mantenga bajo custodia y en buen estado de mantención. Y que en ningún caso se pueda ver afectada la fidelidad de las actas y la firma de los directores que participan. Las actas van a entenderse aprobadas una vez que son firmadas por todos los presentes, y desde esta fecha se entiende que ya se pueden hacer exigibles los acuerdos que en ella se contienen. Acá también, en relación al funcionamiento o a la operatividad corriente de los directorios, tenemos que decir que van a haber ciertos casos en que los directores, obviamente, no van a estar de acuerdo con ciertos temas que se toquen, o concretamente acuerdos que se adopten. En tal caso, la ley consagra la posibilidad de que el director que quiera salvar su responsabilidad por ciertos acuerdos del directorio deberá dejar constancia en el acta de su posición. Eso es una posibilidad que tienen ellos de oponerse de cierta forma y dejar constancia de ello. Bueno, eso en relación a las formas de funcionamiento y cómo se llevan los libros. Ahora bien, el sexto punto que tenemos acá es un tema bastante importante. Los directorios pueden ser vinculantes o consultivos. No sé si me veo todavía, porque como que se oscureció. Sí, te ves. Ah, Te ya. ves. Si quieres prender una luz, no hay problema. Sí, pero te ves, te ves. Ya. El sexto punto en relación a este tema de los directorios que vamos a hablar es la posibilidad de que existen directorios vinculantes y directorios consultivos. Un ejemplo claro de directorio vinculante es el directorio de las sociedades anónimas cerradas. Es un directorio vinculante porque está establecido por la ley, todas las facultades de los directorios están establecidas ahí, y los acuerdos que adopten los directorios de este tipo son obligatorios, ¿ya? Por otra parte, tenemos los directorios consultivos. Los directorios consultivos son aquellos que no gozan de esta obligatoriedad. A ver, la característica principal que nos lleva a hablar de los directorios que pueden ser vinculantes o consultivos es que si es que las decisiones que en ellos se adopten pueden ser o no obligatorias para la compañía. En relación al directorio consultivo, el ejemplo más común que generalmente se da es que, como dijimos, las sociedades por acciones pueden tener administrador estatutario o un directorio. Hay ciertos casos en que los socios de las sociedades por acciones acuerdan tener un administrador estatutario. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, no tiene todas estas obligaciones de un directorio vinculante, cumplir, etc. En términos prácticos, el tener un administrador es mucho más práctico. Pero pueden tener un directorio de carácter consultivo como órgano asesor y estratégico, ¿ya?
El directorio consultivo, entonces, es la forma de administración que se va a establecer estatutariamente o por acuerdo en caso, por ejemplo, de una sociedad de responsabilidad limitada, donde va a ser el administrador quien va a través de una escritura pública, a designar. Las facultades, las prohibiciones y el funcionamiento son determinados por los accionistas en el estatuto o en el reglamento. Y las decisiones podrán tener carácter de vinculante o meramente consultiva. Otro aspecto relevante es el que dice relación con la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de los directores en un directorio de tipo vinculante está establecida en la ley. En cambio, la responsabilidad de los directores en un directorio de tipo consultivo estará determinada por su reglamento. No sé si hay alguna duda respecto a este tema de directorio vinculante o consultivo, o quizás lo vemos más adelante con más detalle. Sí, Amalia, hay algunas dudas, pero podríamos verlas tal vez al culminar la exposición, Ya. porque van siendo como dudas específicas, así que Ya, podría ser al finalizar. Vale. súper. Para finalizar entonces con esta primera parte, vamos a ver que la ley señala quiénes no pueden detentar el carácter de director, como por ejemplo los menores de edad, personas que hayan sido condenadas por delitos que merezcan penas aflictivas o que tengan inhabilitaciones perpetuas para desempeñar cargos públicos. Además, otro punto importante del tema del directorio es que los directores van a tener, desempeñar su cargo desde que ellos realicen la aceptación del mismo, ¿ya? Y, como les decía antes, la designación del directorio se realiza por junta, pero luego es fundamental celebrar el directorio constitutivo, que es el acto por el cual los directores aceptan su cargo y además ahí mismo se puede acordar la mesa directiva. Se designa la mesa directiva, quién va a tener el cargo de presidente, quién va a tener el cargo de secretario, y lo relevante es que todo esto finalmente se reduzca a escritura pública. Ya. El segundo elemento son las juntas de accionistas. Este es otro elemento que forma parte de lo que estábamos hablando en el comienzo, que es el gran concepto de gobierno corporativo. ¿Qué son las juntas? Las juntas son órganos a través de los cuales los accionistas que tienen derecho a voto en una sociedad pueden tomar decisiones respecto a la compañía. Son órganos de carácter deliberante, toman decisiones, pero no ejecutan, no son de gestión, no van a ejecutar o a la operatividad en sí, ¿ya? En cuanto a los tipos de juntas de accionistas, tenemos juntas que son, voy a prender la luz, mejor, un segundo. Creo que ahora sí me veo. Ya. Las juntas de accionistas pueden ser de dos tipos. Tenemos las juntas ordinarias, que son aquellas que se celebran en el primer cuatrimestre de cada año y ven ciertos temas puntuales que señala la ley, como por ejemplo van a hablar acerca de la marcha de los negocios sociales, cómo va el funcionamiento de la empresa, van a hablar acerca de la aprobación de los balances, si es que hay que renovar directorio, van a ver también acerca de si tenemos auditores externos. Eso es materia de junta ordinaria. Por otro lado, tenemos las llamadas juntas extraordinarias. Las juntas extraordinarias son aquellas que se van a celebrar cada vez que queramos realizar determinadas actuaciones. Esto está todo establecido en la ley, los casos en que procede este tipo de juntas. Por ejemplo, cuando queramos modificar estatutos o cuando queramos constituir garantías en favor de terceros, o cuando queramos enajenar inmuebles de la sociedad. En estos casos, cuando estamos ante una junta extraordinaria, hay un par de casos puntuales, como por ejemplo sería la modificación de estatutos, en los cuales necesitamos la asistencia y certificación de notario. ¿Ya?
Luego tenemos en relación al proceso de citación y convocatoria. Bueno, las juntas extraordinarias en cuanto a la convocatoria deben ser convocadas generalmente por el directorio, y en relación a la citación, la formalidad de la citación puede ser por publicación de la citación en el diario, va a depender de lo que indiquen los estatutos, pero generalmente puede ser por publicación en el diario. Es muy importante también tener claro que van a haber ciertos acuerdos que van a requerir quórum especiales, entonces vamos a tener que tener presente si está compareciendo la totalidad de los accionistas o no. Otro punto relevante es que en la sociedad existan series de acciones. ¿Por qué? Porque hay ciertas acciones que tienen mayor derecho a voto que otras. Entonces eso también es un punto a considerar a la hora de tomar acuerdos. Y por último, otro aspecto fundamental es que las personas, los accionistas que van a participar de la junta, tengan que estar inscritos en el registro de accionistas y tener derecho a voto para participar en las mismas. ¿Qué es el registro de accionistas? Es un libro foliado en el cual se escrituran todos los accionistas de la compañía y se deja constancia de todos los traspasos de acciones y compraventas que se han llevado a cabo. Ya. Acá les quise agregar este punto de este instrumento que se denomina pacto de accionistas. ¿Por qué? A ver, primero que todo, ¿qué es un pacto de accionistas? Esto es un tema que vamos a hablar bien por encima. Consideré que era igual importante hablarlo porque puede tener injerencia también en ciertos aspectos de la administración de las sociedades. El pacto accionista es un tipo de contrato, es un instrumento diferente al estatuto en el cual los accionistas de una compañía van a regular la forma en que se relacionan ellos entre sí. Eso es lo primero. También se va a establecer en el pacto accionista ciertas reglas en cuanto al traspaso de las acciones. Ahí cobra importancia ciertos acuerdos, como por ejemplo de oferta preferente a los accionistas, etc. También se podrá establecer en el pacto accionista ciertas condiciones especiales para efectuar modificaciones estatutarias o aumentos de capital o la disolución de la compañía. Y ahora en cuanto a lo que nos convoca a nosotros, es que en un pacto accionista también se pueden regular aspectos que recaen sobre la administración de una compañía. Por ejemplo, los accionistas pueden acordar de qué forma se va a elegir o se va a remover al gerente general, o también pueden establecer que van a existir ciertos quórums especiales para que el directorio acuerde determinados temas. En ese sentido, el pacto accionista es un elemento que tiene injerencia en temas de administración y es importante conocer un poco de él. Ya. Ahora, en cuanto a la administración propiamente tal de las sociedades. Ahora nos vamos a ir de lleno con la administración. Primero, en las sociedades anónimas, como ya hemos dicho varias veces, la administración va a recaer en un directorio vinculante, el cual es un órgano colegiado, necesario, permanente. Los miembros pueden ser accionistas o no, dijimos, pueden ser también terceros. Se va a designar de forma periódica por la Junta. Y acá la relevancia del directorio como órgano vinculante es que es un elemento esencial de las sociedades anónimas, ¿ya? Y las facultades en este tipo de directorio están entregadas por la ley. ¿Quiénes tenemos acá? Tenemos al presidente del directorio también, quien va a ser electo, como dijimos, por los miembros del directorio. Recuerdan que les dije que en la sesión constitutiva se iba a elegir la mesa directiva, y ahí los directorios van a votar quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario.
El presidente del directorio también tiene sus facultades establecidas por la ley, y un aspecto relevante es que no puede ser la misma persona que el gerente general. En relación a la sociedad anónima también, tenemos a los gerentes generales. ¿Cuál es el rol que cumplen los gerentes generales? El gerente general no es más que un mandatario de la sociedad, es designado por el directorio, y la órbita de sus facultades también las establece el directorio, salvo dos tipos de facultades que le establece la ley, que es que va a ser el representante legal de la compañía y que va a tener derecho a voz en las sesiones de directorio. Generalmente el derecho a voz de los gerentes generales en las sesiones de directorio tiene por finalidad que ellos dan cuenta de la operatividad de la empresa. Como ellos son un ente que está más abajo en cuanto a conocer concretamente qué es lo que pasa y cómo funciona el negocio, ellos transmiten esta información a los directores. Esa es la relevancia de que puedan participar con derecho a voz. La sociedad por acciones. La sociedad por acciones, como ya he dicho anteriormente, puede tener administrador estatutario o bien incorporarse en los estatutos que sean administrados por un directorio. A ver, creo que también se los dije, lo que he podido ver yo siempre, generalmente por un tema práctico, es que la mayoría de las personas constituyen sociedades por acciones, prefieren tener administradores estatutarios, porque es la forma en que se pueden ahorrar todo tipo de responsabilidad de cumplir con estas formalidades del directorio, de llevar las actas y todo el tema. El funcionamiento a través del administrador, obviamente que va a ser más simple, más cómodo, y bueno, y si se busca tener cierto control, generalmente se incluyen ciertas limitaciones como por ejemplo de cuantía, establecer un tope donde para determinados actos o contratos requiera firma conjunta, por ejemplo. Eso en cuanto a la sociedad por acciones. Y respecto a la sociedad de responsabilidad limitada, le va a corresponder a uno o más o sea, va a tener administrador estatutario y podrá ser socio o tercero, pudiendo ser uno o más administradores. En este caso, operaría lo mismo respecto a la posibilidad de limitar actuaciones para mantener el control. Esto básicamente siempre es teniendo ojo en que mantengamos el control de lo que pasa en nuestra sociedad. La otra particularidad que ocurre, por ejemplo, tratándose de este tipo societario de sociedad de responsabilidad limitada, es que podemos tener un directorio consultivo, que era lo que les había adelantado antes. El procedimiento para constituir un directorio consultivo se realiza por escritura pública. El representante de la sociedad suscribe una escritura pública en la cual va a constituir este directorio consultivo y establecer el reglamento interno para el funcionamiento del directorio. ¿Qué va a decir este reglamento? Básicamente va a decir la composición, los derechos, los deberes, las prohibiciones, va a hablar también acerca de la posibilidad de modificarlo, del funcionamiento, también puede incorporar si vamos a tener algún tipo de comité. Eso, básicamente es lo que va a tener el directorio, el reglamento del directorio. Ahora, la relevancia, como dijimos, es algo netamente que nos arroje un valor efectivo y que realmente sirva para la ejecución del negocio. En el fondo, no nos va a servir tener un directorio por moda, ni mucho menos. Tiene que ser eficiente, tiene que ser real, y tiene que estar compuesto por directores que realmente nos aporten a la compañía, que conozcan el negocio y sean un aporte. En caso que la administración se le delegue a uno de los socios, hay que tener presente que la ley indica que en caso de que le deleguemos la facultad de administrar a uno de los socios de la compañía, los demás van a quedar completamente inhibidos de tener cualquier injerencia en la administración. Este es un punto súper relevante que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Porque de esta forma
generamos un poquito de pérdida de control. Entonces hay que tener mucho ojo cuando estamos ante una sociedad de personas y vamos a designar administrador a uno de los socios. Ya. Ahora vamos a hablar o a hacer un pequeño paralelo entre lo que ve, o sea, entre los temas de las facultades de los administradores y del directorio. En cuanto a los administradores y respecto a las facultades que estos van a tener, básicamente van a tener las facultades que se le hayan otorgado en los estatutos. Es así. Ellos van a tener facultades y van a poder actuar dentro de la órbita de lo que se le haya entregado, que los socios hayan acordado otorgarle. Ahora, cualquier exceso que ellos cometan en el ejercicio de esta, obviamente que lo va a hacer responsable de cualquier daño y prejuicio que de ello rogue. Eso en cuanto a las facultades. Entonces, el administrador de facultades únicamente lo que significa se le otorga expresamente. En cuanto a los efectos respecto a los demás, acá tenemos un aspecto relevante, que el administrador en sí se entiende que como que no tiene obligación a rendir cuenta. El administrador que es nombrado por una cláusula especial en la escritura va a poder llevar a cabo cualquier acto, aún en oposición de los demás socios que están excluidos de la administración, siempre y cuando lo que realice no genere fraude. Eso indica la ley expresamente, ¿ya? Ahora, en caso de que lo que está realizando efectivamente genera perjuicio, la mayoría de los socios en ese caso puede adoptar, designar a un coadministrador o bien solicitar directamente la disolución de la compañía. Ese es como el mecanismo que tienen de freno, ¿ya? En cuanto a las limitaciones de los administradores, como les decía también, generalmente lo más usual es cuantía. Se establece que van a tener derecho a realizar determinadas actuaciones hasta cierto monto, y si es más de un administrador, siempre van a tener firma conjunta para determinados actos. Acá lo más importante es siempre tener ojo en relación a las actuaciones bancarias. Es como principalmente para eso donde hay que poner mayor ojo y control en la forma de actuar. Ahora, en cuanto a los directores, sus facultades, como dijimos, están indicadas en la ley expresamente. No les voy a leer un catálogo, pero acá básicamente lo fundamental es que tienen la representación de la compañía, sus facultades en ningún caso van a ser delegables, y lo importante es que los directores operan como un órgano, de forma colectiva. Es decir, ellos van a tener sus facultades cuando están actuando en sala legalmente constituida, como dice la ley. Es decir, cuando están con su sesión de directorio legalmente constituido conforme a los quórum, y ahí adoptan decisiones. En ese caso es cuando ellos funcionan y pueden ejercer sus facultades legalmente. En cuanto a los accionistas de la gestión, esto básicamente se vincula al tema de las juntas de accionistas. A través de las juntas generamos esta relación entre las decisiones que adopta los accionistas vinculadas a la operatividad de las empresas. Y por último, en relación a los directores, tenemos los derechos y deberes. Acá la ley se extiende bastante en indicar cuáles son los deberes de los directores con bastante detalle. Nosotros vamos a ver aquí un par que son los que merecen un poco más la pena que ahondemos. El primer deber que vemos es el llamado deber de diligencia y cuidado. ¿Qué implica esto? Implica que tienen que tener diligencia y cuidado al momento de administrar y dirigir los negocios sociales. Se dice que se les exige aquel esfuerzo y atención que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios.
Es decir, acá en el fondo lo que les estamos exigiendo es que funcionen en pos del bien social con el cuidado que operarían en sus propios negocios. Básicamente es eso. Y esto también va de la mano con que ellos tengan que realizar todas las gestiones necesarias para poder pronunciarse cuando corresponda, es decir, adoptar acuerdos, teniendo toda la información suficiente para ello. Así es como se entiende que un director es dirigente. El segundo deber es el deber de lealtad. El deber de lealtad consiste en que la búsqueda del lucro sea a través de la sociedad, no a costa de la sociedad. Es decir, lo que vamos a generar va a ser en pos del interés social. Y acá es fundamental poner ojo en el conflicto de interés. ¿Qué quiere decir esto? Las sociedades solo van a poder celebrar actos o contratos de determinados montos cuando alguno de los directores pueda tener injerencia, ya sea como persona natural o a través de representantes, cuando estas operaciones sean conocidas y aprobadas por el directorio. ¿Ya? Y el otro requisito es que sean en base a condiciones de mercado. Necesariamente tienen que ser en base a condiciones de mercado para poder evitar que nos veamos en la necesidad de declarar este conflicto de interés. El director también, en base a lo mismo, se entiende que debe tener, entre otras conductas, siempre que abstenerse de realizar actos que no tengan por fin el interés supremo de la sociedad. Evitar cualquier tipo de conflicto de interés que vaya en perjuicio de la sociedad y a beneficio propio. Eso es lo que se dice respecto al deber de lealtad. Siempre tiene que primar el interés social por sobre todo. El deber de sinceridad dice relación con la obligación que tienen de proporcionar a los accionistas y al público en general información fidedigna respecto a, por ejemplo, a todos los acuerdos que ellos adoptan, que también va de la mano con el deber de tener los libros, concretamente la custodia de los libros y registro al día y en buen estado. También tienen el deber, que es deber y derecho, a la información. Tienen el derecho, por una parte, a ser informados de la marcha de la sociedad, y esto ocurre generalmente por el gerente general o quien haga sus veces de tal. Como les decía antes, el gerente general en muchas ocasiones, por no decir siempre, participa en las sesiones de directorio con derecho a voz, informando cómo va la marcha de los negocios de la compañía. Siempre se estima que es relevante porque es el ente que conecta a la alta dirección, el directorio como tal, con la realidad de la empresa. Eso en cuanto al derecho a ser informado. Pero también, como les decía, a la vez va con un deber de entregar información. Y tenemos también otro tipo de deber, que es el deber de guardar reserva. El director tiene la obligación de guardar reserva respecto a todos los negocios de la sociedad y de toda la información social que él tenga acceso en razón de su cargo. Lo importante es que mientras esto no sea divulgado de forma oficial por la compañía, él tiene la obligatoriedad de mantener todo en completa reserva. Eso en cuanto a los deberes de los directores. Como les digo, estos deberes son deberes que están establecidos en la ley de forma extensa y detallada, pero acá lo importante y que es el deber que más nos preocupa es que en base al deber de diligencia y cuidado se puede derivar la responsabilidad, que es un punto que vamos a ver a continuación. Como decía, la regla general es que los directores tendrán que emplear en sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Ese es como el desde que se le exige a los directores para poder llegar a recaerle cierta responsabilidad. Este nivel de responsabilidad
se dice que es la que se le exige al buen padre de familia, que era como les había dicho anteriormente. Ahora, respecto a la responsabilidad propiamente tal, la podemos clasificar en dos. Por un lado, tenemos la responsabilidad civil y por otro lado tenemos la responsabilidad penal. En relación a la responsabilidad civil, lo fundamental es que los directores van a responder solidariamente de todos los perjuicios que le causan a la sociedad y a los accionistas por cualquier tipo de actuación que ellos generen de tipo dolosa o culposa. Eso es lo primero. Se dice que se presume la culpabilidad en ciertos casos y en esos casos va a tener que responder solidariamente. Ahora, ¿cuáles son los casos? Primero, en aquellos casos en que la sociedad no lleve libros o registros. Esto es un punto súper importante y lo vamos a vincular con el deber que habíamos hablado anteriormente de custodiar libros, de llevarlos en orden, lo relevante que son los libros, llevarlos correctamente en estos libros foliados que sean inalterables. El segundo caso es cuando repartan dividendos, habiendo pérdidas, o cuando la sociedad oculte los bienes, o reconozca deudas o simule enajenaciones. Y el último caso que indica la ley es cuando los directores se benefician de forma indebida de algún negocio de tipo social que le va a generar perjuicio a la sociedad. En esos casos hablamos de una responsabilidad civil que van a tener los directores y en los casos que les indiqué, en estos 4 casos, se va a presumir la culpa. Luego también tenemos la responsabilidad de tipo penal de los directores y que dice que los directores van a ser responsables de los delitos que se cometan por intermedio de una sociedad cuando ellos participaron. Y acá también hay ciertos tipos penales en que el director va a ser responsable y ahí, si es que alcanzamos, vamos a hablar un poquito en detalle de algunos delitos que consagra la ley 20.393. Bueno, acá lo más importante, a modo de conclusión de este tema, es que los directores van a responder solidariamente con su patrimonio personal incluso de todos los perjuicios que causen, siempre. Segundo, se considera que es nula cualquier estipulación que nosotros incorporemos en los estatutos o que hayamos acordado en una junta, donde se vaya a estipular que se libera o se limita de cierta forma la responsabilidad de los directores, salvo que se trate de una sociedad de responsabilidad limitada, en la que, como bien hemos dicho, tiene una flexibilidad y prima la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque en este tipo, en la sociedad de responsabilidad limitada además, la normativa es de carácter netamente supletorio. Y por último, la aprobación por la Junta de la memoria o del balance, como les decía, en las juntas ordinarias anualmente se hace esto, en ningún caso va a liberar a los directores de la responsabilidad que les pueda recaer. Eso en cuanto a la responsabilidad. Ahora vamos a hablar acerca de 3 pilares que resultan fundamentales para el correcto funcionamiento del directorio. A ver, por un lado tenemos el rol del directorio. ¿Qué es lo que es el rol del directorio? El rol del directorio podemos decir que es netamente estratégico. El directorio no tiene funciones de gestión ni operativo. El directorio en sí lo único que hace es tomar decisiones en razón de conocimiento, más no de práctica, pero en el fondo lo que viene a hacer es, en base a eso, ir determinando la línea de negocios de la compañía, ver si hay ciertos aspectos que modernizar, irnos actualizando, también va a influir en la toma de decisiones respecto al organigrama, pero como les digo, el directorio tiene ciertas tareas, pero en general su nivel de involucramiento va a depender del tamaño de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? En las compañías más pequeñas, generalmente esto se tiende a confundir y se tiende a mezclar y todos hacen todo. Pero en las empresas más grandes, generalmente
el nivel de involucramiento que tiene el directorio con la operatividad se va a llevar a cabo a través de lo que vamos a ver un poquito más adelante, que son los comités. En cuanto al proceso o a los procesos del directorio, ¿qué tenemos acá? A ver, tenemos que, ¿con qué frecuencia se van a llevar a cabo las reuniones? Bueno, generalmente en el propio estatuto se va a establecer con qué periodicidad se van a celebrar las sesiones de directorio. Ahora, como entendemos que el directorio es un órgano que en todo caso siempre ha de velar por el bien de la compañía, en muchas ocasiones le va a tocar sesionar de forma extraordinaria. Y en esos casos siempre va a ser porque tiene que primar el interés social y si es que se tienen que tomar decisiones rápidas. Por otro lado, la evaluación de la gestión o el control de la gestión de los directores se realiza por estos fiscalizadores externos o auditores que pueden ser designados en las juntas. En cuanto a la estructura del directorio, a ver, como les decía, el tamaño del directorio va a depender y va a ir de la mano del tamaño de la compañía. La existencia o no de ciertos comités también va a depender de la calidad de directores que tengamos, porque acá en el fondo es clave que los directores tengan cierto perfil que en el fondo venga a aportar cierto valor a la empresa. Esto por lejos es lo más importante, la destreza y el conocimiento del negocio es lo fundamental para que un directorio opere de forma correcta. Y como les decía, en cuanto a la existencia de, de los comités, eso es algo que va a depender generalmente del tamaño del directorio y de la forma de operatividad que tenga. ¿Qué son los comités voluntarios? Bueno, los comités voluntarios funcionan como una especie de puente entre el directorio y la ejecución propiamente tal de la empresa. Es una forma que existe para poder acercar a los directores a el negocio propiamente tal. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, ahí tenemos un par de ejemplos de 4 tipos de comités. Un comité de operaciones, que va a ver temas de auditoría en procesos de adquisiciones, va a velar, por ejemplo, por políticas de abastecimiento, políticas de mantención, etc. El comité estratégico, principalmente va a haber balances, definiciones de políticas para temas de crecimiento, de potencialidad de crecimiento de la empresa. Y el comité comercial, que en general es como el más práctico, por decirlo así, implica una colaboración, por ejemplo, evaluar la estrategia comercial de la compañía con la evolución permanente que ocurre en el mercado. Evaluar, estamos con los canales de distribución que corresponden hoy en día, nos estamos viendo afectados por la pandemia, podríamos mejorarlo, cómo está funcionando el tema del marketing. Estos órganos tienen la particularidad de poder resolver de forma mucho más concreta soluciones rápidas, tomar decisiones rápidas para la operatividad. La principal característica de los comités es que están in situ sobre lo que los compete a cada uno para solucionarlo de forma práctica. Y ahí puede participar un determinado director como miembro del comité, no hay inconveniente, eso ocurre generalmente. En cuanto a cómo funcionan, generalmente funcionan igual que los directores. Se celebran sesiones de comité comercial, se levantan actas, se adoptan acuerdos y la finalidad, como les digo, es que tienen una mayor cercanía con lo que resuelven concretamente. Ya. Para finalizar ya, quedan poquitos minutos, vamos a hablar de este concepto de las buenas prácticas corporativas. Las buenas prácticas corporativas
es un concepto que es bastante utilizado últimamente, es bastante utilizado, implementado por las compañías y es bastante amplio. Abarca varios conceptos en sí. Podemos incorporar acá todo lo que dice relación con la ética de las empresas, con cumplimientos normativos y con este concepto de la responsabilidad social empresarial. Ahí sí. En el fondo, las buenas prácticas corporativas es un concepto súper amplio, como les digo. Lo que busca concretamente es generar un valor agregado en las empresas y un cierto nivel de diferenciación de otras, indicando que tienen cierto estándar para el cumplimiento completo de sus procesos. En el fondo acá lo fundamental es el modo en que se realizan las cosas y no meramente el resultado. A modo de ejemplo, hoy en día ocurre que la gran mayoría de las empresas adoptan manuales de buenas prácticas con el fin de establecer estos lineamientos en base a los cuales la empresa va a llevar a cabo su negocio. El día de hoy vamos a hablar un tema muy puntual y pequeñito que es el cumplimiento normativo en sí. Las compañías día a día se ven enfrentadas a una serie de riesgos financieros, reputacionales, operacionales, normativos, y acá, ¿cuál es la importancia de tener un cumplimiento normativo? Es decir, que yo esté permanentemente preocupado de que mi sociedad no esté cometiendo faltas respecto a distintos tipos de normas que me regulan. Primero, porque va a mejorar y proteger la reputación de mi empresa, que la reputación, mal que mal, es como el mayor valor de cada compañía. Segundo, evitará la aplicación de sanciones y por lo mismo voy a ahorrar y voy a proteger el patrimonio de mi compañía. Al tener una compañía en ese nivel de blindada y con un buen cumplimiento normativo, voy a entregar legitimidad y seguridad a ciertas personas que quieran ingresar el día de mañana. Y por último, protege de todas formas el mercado. Como les decía antes, el año 2009 entró en vigencia la ley 20.393, que vino a establecer la responsabilidad de las personas jurídicas. Estableció un catálogo inicialmente de 3 delitos, luego ya al día de hoy tenemos 14 delitos, se ha ido extendiendo, ahí faltaron un par. En el fondo, hoy en día se considera que las personas jurídicas pueden realizar estos delitos que se indican acá y van a tener sanciones cuando se cumpla cierto requisito para la comisión de los mismos. Ahí están las sanciones, que son la disolución, la más grave, multas, prohibición de celebración de actos con el Estado, por ejemplo. Pero lo relevante es cuándo una persona jurídica va a ser responsable penalmente. Primero, que hayamos cometido alguno de los delitos que se indicaban anteriormente. Segundo, que el delito haya sido cometido por las personas naturales que tengan poder decisorio en la empresa, acá, ojo con eso, poder decisorio, o bien por aquellas que actúan bajo la supervisión de estas personas con poder decisorio. Tercero, que el delito se cometió de forma directa o indirecta en interés de la persona jurídica, o bien para el provecho de la sociedad. Y por último, que la comisión del delito fuera consecuencia de haber incumplido la persona jurídica de su deber de dirección y supervisión. Este último punto es el que cobra relevancia y que nos genera este clic con el tema de la administración de las empresas. ¿Cómo prevenir la comisión de los delitos y poder verme vinculado a un riesgo de responsabilidad penal en mi sociedad? La ley 20.393 indica expresamente que se va a considerar que los deberes de dirección y supervisión se cumplieron cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiera adoptado e implementado ciertos modelos de organización, de administración, supervisión, para prevenir con lo cometido conforme a lo que dispone el artículo siguiente. Acá lo relevante es que
la persona jurídica hubiere adoptado e implementado los modelos de organización, que son estos modelos de prevención del delito. Ahora, ¿quién va a adoptar e implementar? La administración de la empresa, es decir, el directorio. El directorio es quien en los hechos acuerda implementar un sistema de prevención de delito. Y así nos ahorramos todo este tema de la responsabilidad. Ahora, el modelo de prevención de delito, ¿qué conlleva? Primero, la designación de un encargado, que es una persona básicamente que está velando por que se utilicen los controles en la empresa para evitar la comisión de los delitos, y también tiene la obligatoriedad de difundir el modelo para que todos los miembros de la compañía sepan que existe este sistema. Segundo, ¿qué elementos lleva este sistema? Una matriz de riesgo, donde vamos a ponderar el riesgo con la posibilidad de comisión, las políticas y procedimientos, que son los mecanismos de control que tenemos, un sistema de sanciones con un sistema de canal de denuncia, y la incorporación de todo tipo de anexos a los contratos que correspondan. Como les decía, acá lo más importante en el punto anterior es que para que las personas jurídicas vean salvaguardada su responsabilidad, puedan tener establecido un modelo de prevención del delito. Se me fue para adelante. Chuta. Ahí vas avanzando, Amalia. Te estoy soplando. Súper. Ya. Ahí Y está. por último, en relación a lo mismo, al cumplimiento normativo y a estas buenas prácticas que adoptan las compañías, es que se generan estos códigos que les había dicho anteriormente, donde se establece el organigrama de la empresa, los derechos y deberes de los directores, vamos a tener también códigos de ética y políticas generales, y también forman parte este manual de prevención de delitos. Ese es el set de códigos de buenas prácticas que pueden adoptar las compañías para verse protegidos de incumplimientos y responsabilidad. Ya a modo de conclusión, podemos decir que las buenas empresas son aquellas que son proactivas, innovadoras, responsables y con un claro propósito. Acá es importante considerar los factores para una correcta planificación corporativa. El buen gobierno corporativo tiene que estar bien elegido y bien dirigido para que así, de esta forma, siempre le agregue un valor a la compañía. El correcto entendimiento del mercado siempre me va a arrojar a mí como empresa, como compañía, una ventaja competitiva frente a los demás. Acá cobra importancia el correcto entendimiento, va de la mano con lo que les decía también de tener personas en los directorios que me agreguen un valor, que tengan conocimiento del mercado para poder aportarme al momento de tomar decisiones estratégicas. Y por último, el correcto plan de cumplimiento normativo sí o sí va a reducir la ocurrencia de ciertos hechos que me van a la larga restar valor a mi empresa. Eso. Muy Eso bien, es todo. Amalia. Muy bien, Amalia. Toma un airecito, toma un descanso, Amalia. Pero hay varias preguntas en el chat, así que tomemos un descansito mientras Amalia ahí descansa. Te pasaste, Amalia. Fueron 90 minutos donde nos expusiste sobre este tema de Directorio 1 que tiene muchos detalles, por lo que Sí. pudimos ver. Sí, y tenemos hartas preguntas en el chat, pero mientras ahí que Amalia descansa un poquito, un vasito con agua, yo les voy a ir comentando algunas cosas.
Les voy a recordar que la presentación del curso que tenemos aquí en estos momentos, después, posteriormente, la van a poder descargar en la plataforma iPrende, iprende.cl, eprende.cl. Y además, hay factor importante. En unos minutos vamos a tener la ronda de preguntas y posterior a la ronda de preguntas vamos a hacer la evaluación. La idea es que la podamos hacer en conjunto, no va a tomar más de 5 minutos. Quienes la aprueben van a poder subir van a recibir un certificado con un código puntual que vamos a poder validar en la plataforma de Corfo. Nosotros vamos a ir apoyándolos ahí de la manito con el tema. Pero junto con ello también comentarles quienes certifiquen y participen en el total de los, a ver, la etapa 4 en la que estamos y cursemos un 80% de esos cursos van a tener un certificado, ya que va a demostrar la aprobación de haber participado en toda la etapa 4, además del certificado por cursos. Todas estas respuestas también van a poder ser respondidas en lo que pueden ver en pantalla ustedes, que es el código QR. Este código, ¿a qué los lleva? Al WhatsApp de Working Place exclusivo, donde van a poder ingresar y les vamos a ir enviando información semanal, videos sobre cómo validar el curso para poder rendir la evaluación, la parrilla del curso y también posteriormente podemos ir enviándole otras actividades paralelas de Working Place. Así que ahí está la imagen del código QR con sus celulares. Ahí sacan una fotito y los va a llevar de inmediato a poder ver el WhatsApp.